thunder in the land. And he comes with lightning. Llega un tiempo cuando la voz del Señor tiene que truenar en la tierra y Él viene con relámpago. I saw the thick dark cloud of Jehovah Yo vi la gran nube densa de Jehová come over the United States of America at the east coast, at the beaches with wrath. que vino sobre los Estados Unidos en la parte este, que vino a las playas con su ira. Immediately after Hurricane Heavy, Inmediatamente después del huracán Harvey, then he came there, and the Lord made me know it was wrath. Él vino ahí y el Señor me dejó saber que venía con su ira. I was in the office working. Yo estaba en la oficina trabajando. Then he told me I fell asleep like this. And then at that moment he took me there, showed me how. Entonces en ese momento yo me dormí y el Señor me llevó y me enseñó His cloud of glory, the cloud of God that visited Moses, that visited he that speaks with you here. su nube de gloria, la nube que visitó a Moisés, que visitó a aquel que está hablando con ustedes. He came with a wrath like this. Él vino con su ira And I trembled when I woke up. y yo temblé cuando me desperté. There comes a time when the Lord has to come down Llega un tiempo cuando el Señor tiene que descender to seek your attention. para atraer tu atención. Why? ¿Por qué? Because the Messiah, the King of Kings, is coming. Porque el Mesías, el Rey de Reyes, Él viene And nobody can ignore the coming of the Messiah. y nadie puede ignorar la venida del Mesías. The book of Micah chapter 1, verse 2 to 4, describes the same thing. El libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 2 al 4, describe la misma cosa. Isaiah 26, he says the same thing in Isaiah 26, 21. He says, see, look, the Lord is coming out of his dwelling to punish the peoples of the earth. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 21, dice la misma cosa. Dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. This is his nature. Esa es su naturaleza. He gave us the grace of our Lord Jesus, Él nos dio la gracia de nuestro Señor Jesús. but that grace was never ever intended for abuse the way you see the grace being abused in the United States of America. Pero el propósito de esa gracia no era para que fuera abusada de la forma que está siendo abusada en los Estados Unidos de América. So having built that preamble for you, the peoples of the world, the people of the earth, Ahora que le di esa introducción a ustedes los pueblos de la tierra, now I want to walk with you step by step, stepwise. Why? Why does the Lord Jehovah do this? ahora quiero ir paso a paso con ustedes para explicarles por qué. ¿Por qué Jehová Dios hace esto? And I have a very important message here based on the visitation of the Lord. Y tengo un importante mensaje aquí basado en la visitación del Señor. When the Lord visited me and took me to the throne room Cuando el Señor me visitó y me llevó al trono and showed me the ark of the new covenant of the Lord in the throne room of God in heaven. That's what I want to share with you. I want to anchor it down for you. y me enseñó el arca del nuevo pacto del Señor que está en el trono de Dios en el cielo. De eso es lo que les quiero hablar ahora, That you may now understand why all these things are happening on the earth. para que ustedes entiendan por qué está ocurriendo todas estas cosas ahora en la tierra And in a hurry. y que están ocurriendo rápidamente. And I told you, even the earthquake in Mexico, before I went on air, every day I said, I need to go on air. I need to give this prophet. It happened. Y yo quería dar la profecía del terremoto en México. Y yo decía, tengo que ir al aire, pero ocurrió antes de que la pudiera dar. But the same Oaxaca in Mexico, they know me.
pero ellos me conocen en Oaxaca, México. I gave a 24-hour notice of earthquake in Oaxaca, and it took place the next day. I was in the hotel room. It shook me also violently. Yo di una profecía de un temblor en Oaxaca y ocurrió 24 horas después. Yo estaba en el hotel y tembló. Why? Because I met all the pastors in Oaxaca, and I told them, the Lord is summoning your attention now to repentance. Porque yo me reuní con los pastores en Oaxaca y yo les dije que el Señor los estaba llamando al arrepentimiento. I even said so at Puerto Escondido Yo también les dije en Puerto Escondido and gave a 24-hour notice for earthquake. y yo lo anuncié 24 horas antes. And I said, tomorrow by this time, if you don't repent, there will be an earthquake. Yo les dije, mañana a esta hora, si no se arrepienten, va a ocurrir un temblor. So there is nothing more the people of the world need to Entonces no hay nada más que la gente del mundo necesita para confirmar come to them that the Messiah is coming. The clock has changed, and they need to repent, turn away from sin, and receive Jesus. que el Mesías viene, que el reloj ha cambiado, que necesitan arrepentirse, que necesitan rechazar el pecado y que necesitan aceptar a Jesús And enter the glorious kingdom of God when that day arrives. y que necesitan entrar al glorioso reino de Dios cuando llegue ese día. Asian tsunami, El tsunami que ocurrió en Asia, Mount Everest, el monte Everest, earthquake in Nepal, el terremoto en Nepal, Zika virus el virus de Zika in Brazil, en el Brasil, Ebola virus in West Africa, el virus de Ebola en la parte oeste de África, the healing of HIV here. las sanidades de HIV. Cripples are getting up and walking, Los lisiados se están levantando y caminando, including more than 7,000 miles away in Porvo, in Finland, from Nairobi. incluyendo en Porvoo, en Finlandia, más de 7,000 millas de distancia de Nairobi. And I said a cripple that's asleep, and the baby was asleep. Y yo dije que era un lisiado que estaba durmiendo, y el niño estaba durmiendo. Baby Amy, El niño en mí, he's walking now. y él ahora está caminando. After all the sophistication of medical care in Finland, Después de todo el cuidado de salud sofisticado que tienen en Finlandia, one of the most developed countries in the world, uno de los países más sofisticados del mundo, failed. pero les falló. So there is no other evidence the earth is looking for now Entonces no hay más evidencia que la tierra pueda buscar ahora, other than to prepare for the coming of the Lord. sino que prepararse para la venida del Señor. So I am going to talk about why these things are happening, Entonces voy a hablar de por qué estas cosas están ocurriendo. and I have this very important message when the Lord brought me to the throne room. Y yo tengo este importante mensaje cuando el Señor me llevó al trono, His throne room in heaven, su trono en el cielo, and at that place I'm going to share with you how the person of the Holy Spirit y voy a compartir con ustedes cómo la persona del Espíritu Santo, who was speaking with me there by the golden walkway, quien estaba hablando conmigo en la pasarela dorada, where the cherubim of glory, the two cherubim, donde los dos querubines de gloria, in Hebrew cherubim of glory, en hebreo querubín de gloria, carrying the ark of the new covenant of the Lord, cargando el arca del pacto del Señor, walking sideways, bowed down, caminando de lado agachados, holding the ark of the new covenant with the staves. cargando el arca del pacto del Señor. And I described the design and the definition of the ark. Y yo describí el diseño y la definición del arca.
put in the throne position and the prayer, Está en la posición del trono de Dios y las oraciones, and how the person of the Holy Spirit takes his right hand, touch my shoulder, y cómo la persona del Espíritu Santo toma su mano derecha y me toca el hombro. and he tells me to take my left hand, hold his shoulder, Y me dice que tome mi mano izquierda, que toque su hombro. and then lift up my right hand. He lifts his left and says, let us pray. Entonces yo levanto mi mano derecha y él levanta su mano izquierda y dice, vamos a orar. And all that happens, how the cloud comes and sits, Y todo eso ocurre y la nube baja and the conversation takes place at the throne. y la conversación ocurre en el trono. Then behind the throne, the river, Y detrás del trono está el río and the trees of life, both sides. y los árboles de vida en ambos lados. I want to share quite a bit on that, but before I share, Yo quiero compartir sobre eso, pero antes de compartir sobre eso, on that very important and profound revelation, en esa revelación importante y profunda, I want just to talk on this focus the Lord is having, quiero hablar de lo que se está enfocando el Señor ahora, shaking the nation, sacudiendo a las naciones, shaking the USA, shaking them to get their attention. sacudiendo a los Estados Unidos, sacudiéndolos para llamar su atención. Why? Because of the coming of the Messiah. ¿Por qué? Por la venida del Mesías. So I really want to talk about the coming of the Messiah briefly, Entonces quiero hablar acerca de la venida del Mesías brevemente, before I discuss this big revelation I've not shared quite a bit. antes de revelar esta gran revelación que no he compartido mucho. I want to share the events of the throne room on that day, Quiero compartir los eventos del trono ese día, the ark of the new covenant of the Lord, el arca de pacto del Señor, a tremendous message that came out of there. But before I do that, el tremendo mensaje que salió de ahí. Pero antes de hacer eso, I want to look at the coming of the Messiah. yo quiero hablar de la venida del Mesías. The reason is shaking them, seeking their attention. La razón por cual los está sacudiendo, llamando su atención, Shaking the nations of the earth, sacudiendo las naciones de la tierra, seeking the attention of man, buscando la atención del hombre, the coming of the Messiah. la venida del Mesías. And then after that, I'll go into a profound conversation. Y después de eso voy a entrar a una profunda conversación That conversation regarding the ark of the new covenant of the Lord in heaven, acerca del arca de pacto del Señor en el trono. and some new things will come out of there that I have not shared before. Es algo nuevo que yo no había compartido antes. So the book of 1 Thessalonians chapter 4, that's where I want to anchor this conversation today. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17. And he says, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and the trumpet call of God, and the dead in Christ rise first. Ahora quiero leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. So you see, he says, on this occasion, Entonces, como pueden ver, en esta ocasión, on this matter of snatching the church, cuando habla de arrebatar a la iglesia, for the Lord himself will come down from heaven with the loud command of God, the loud command of God, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And then he says, and the dead in Christ rise first, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. verse 17, 1 Thessalonians chapter 4.
He says, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever and ever. Therefore, encourage each other with these beautiful words. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hallelujah. Aleluya. So in this conversation, why is the Lord shaking the nations of the earth? Y en esta conversación, ¿por qué el Señor está sacudiendo a las naciones de la tierra? He's shaking them from complacence. Los está sacudiendo de la complacencia. He's shaking them from apostasy. Los está sacudiendo de la apostasía. He's shaking them that they may understand how he speaks. Los está sacudiendo para que ellos entiendan cómo habla Él. He's shaking them that he may get their attention. Los está sacudiendo para atraer su atención. And he's using he who speaks with you to shake them. Y está usando aquel que está hablando con ustedes para sacudirlos, That they may be drawn to him. para atraerlos a Él, That he may deliver the message of Jehovah, the Lord Yahweh, para que Él les traiga el mensaje de Jehová, el Señor Yahweh, to them regarding the coming of the Messiah. el mensaje de la venida del Mesías. So I would like to talk about the coming of the Messiah then. Entonces yo quiero hablar acerca de la venida del Mesías. And he says in this scripture that they are asleep in Christ Jesus. He says they will be the first to resurrect. Y la escritura dice que los que han muerto en Cristo Jesús van a ser los primeros que van a resucitar. And we know too well that just January, this year, January, he showed me the entry of the church into heaven. Y en enero de este año, Él me enseñó cómo la iglesia entraba al cielo, How they met the Lord in the sky, in the air, up here, and I described the whole narrative. cómo se encontraban con el Señor en el cielo. Yo describí todo esto, How the Lord put me 20 to 30 meters away from the entrance to heaven. cómo el Señor me puso 20 a 30 metros de la entrada al cielo. And I saw how they were dressed. Y yo vi cómo ellos estaban vestidos, And there's a big message on the garment, y hay un gran mensaje con la vestimenta, the garment of righteousness, la vestimenta de la justicia, the garment of holiness, la vestimenta de santidad, that all the citizenry of heaven must wear. que todos los ciudadanos del cielo van a usar, The fine linen, bright and clean. lino fino, limpio y resplandeciente, Lino fino, resplandeciente y limpio, in español. The fine linen, bright and clean that the church must wear. ese lino fino, limpio y resplandeciente que la iglesia debe usar. But he says here, stepwise, that those who will be asleep in Christ Jesus, meaning at the point of death, Y aquí dicen que los que están durmiendo en Cristo Jesús, eso quiere decir que cuando ellos murieron, they were born again. ellos habían nacido de nuevo. At the point of death, they were repented Christians, repentant. Cuando llegó el punto de morir, eran cristianos que se habían arrepentido, Not everyone that said, I am a Christian and went to sleep or died, No todos los que dicen yo soy cristiano y que mueren gets to resurrect and enter heaven. van a resucitar y van a entrar al cielo. He says, those whom at the
point of death, Aquellos que cuando llegan al punto de morir, they were born again. ellos habían nacido de nuevo. They had received the Holy Spirit. Ellos habían recibido al Espíritu Santo. He was helping them. They were living a righteous life, a holy life. El Espíritu Santo los estaba ayudando. Ellos estaban viviendo en santidad. They get to enter on that day. Ellos van a entrar en ese día. And the Bible comes out very clearly in Hebrews 12:14 at the end. He says, "For without holiness, nobody sees the Lord. No one will see the Lord." En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. And so he says, in the chronology of the coming of the Messiah for the church, Entonces, en la cronología de la venida del Mesías por la iglesia, and we know this coming of the Messiah is now nearer, y sabemos que estamos más cerca para la venida del Mesías. that's why such a massive shaking takes place. Es por eso que ha habido una gran sacudida. Almost 1/4 of the earth shaken very violently. Parte de la tierra ha sido sacudida muy violentamente. In this hurricane, and of course everywhere now, Con este huracán y en todos lados ahora. he says, those who have fallen asleep in that in the cascade, those who have fallen asleep are the first to rise up. Dice que aquellos que han dormido van a ser resucitados, Resurrect, and then be given glorious bodies. van a resucitar y se les va a dar gloriosos cuerpos. You live your life as a righteous person on this earth. Si tú vives la vida en justicia aquí en esta tierra, You almost become like Simeon that you see in the book of Luke chapter 2. casi te conviertes en el hombre llamado Simeón en Lucas capítulo 2. When Simeon waited to see the salvation that the Lord, the God of Israel, had prepared for the nation. Simeón estaba esperando ver la salvación que el Señor Dios de Israel tenía preparada para la nación. The glory of Israel. La gloria de Israel. He waited to see the Messiah. Él estaba esperando ver el Mesías. And when the Messiah came, it had been promised unto him that he would not die until he sees the Lord Christ. Y a él se le había prometido que no iba a ver la muerte antes que viese el Cristo del Señor. And you see the day when he lays his hands and he beholds, he receives the Messiah, holds him. Y llegó el día cuando él miró el Mesías. Él cargó al Mesías. He beholds, he received the salvation of our Lord, the Lord Christ. Él recibió la salvación de nuestro Señor, del Cristo del Señor. Then Simeon says, now you can let your servant go. Entonces él dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo. Simeon now accepts to go to death, to die, Simeón ahora acepta morir, acepta la muerte, without fear. sin temor, Because the Bible says Simeon was a righteous man. porque la Biblia dice que Simeón era un hombre justo. The same thing is echoed here in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17. Lo mismo dice el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. He says, they are asleep in Christ. Dice que están durmiendo en Cristo. Those who have fallen asleep, who have died in Christ Jesus. Dicen que aquellos que están durmiendo, que han muerto en Cristo Jesús. In other words, to them, death does not do a holocaust on them, does not wipe them out. He says, they are merely asleep. Dice que la muerte no tiene poder, que ellos solamente están durmiendo. How powerful to be righteous at this hour. Qué poderoso andar en justicia en este tiempo. How mighty to be shaken by the Lord through storm. Qué poderoso que el Señor lo sacude a uno por medio de una tormenta, Through the hurricane, por medio de un huracán. if he has to shake you to catch your attention
and draw you to the holiness of Jesus. Él tiene que sacudirte, llamar tu atención para acercarte más a la santidad de Jesús. Draw you to this righteousness that the Holy Spirit has brought to the church. Por medio de esta justicia que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia. Has come to facilitate the church to score, to attain. El Espíritu Santo ha venido a ayudar a la iglesia, a facilitarla. How powerful. ¡Qué poderoso! He says, death does not disturb them. Death does not wipe them out. Death does not finish them. They don't perish into death. Está diciendo que la muerte no los disturba. La muerte no los acaba, que ellos no se pierden. He says they simply retire away, those who are righteous. Dicen que ellos no más están durmiendo, descansando. What a benefit even for the people of the United States of America and globally though. Es un gran beneficio para la gente de Estados Unidos y la gente globalmente también. What a benefit to be holy and righteous. Hay un beneficio para aquellos que viven en santidad y en justicia. Even at the point of death, he says, they are not worried by death. Dice que cuando llegan al punto de morir, ellos no se preocupan por la muerte. He says, because on that day, he says, they are the first to rise when the Messiah comes. Porque dice que cuando venga el Mesías, ellos van a ser los primeros que van a resucitar. How powerful. ¡Qué poderoso! So surely this call to repentance, the call that the Lord has called the United States to. Entonces este llamado de arrepentimiento, el cual el Señor ha llamado a los Estados Unidos. The call that he has called the nations of the earth by extension to. The call to repent. El llamado que le ha hecho también a las naciones del mundo, el llamar al arrepentimiento. The call to repentance, national repentance. Llamar al arrepentimiento nacional. That they may return to righteousness. Para que ellos regresen a la justicia. Is a worthy cause. Worthy cause. Es una causa digna. Because he says, they that are in Christ Jesus, if they die now before the Messiah comes. Porque dice que los que están en Cristo Jesús, si ellos mueren antes de que venga el Mesías, on that day they will be the first to be raised. En ese día ellos van a ser los primeros que van a ser tomados. Why? ¿Por qué? Because to them they have simply retired out of the troubles of this world. Porque ellos simplemente están descansando de las tribulaciones de este mundo. Out of the wrangles of the life of this world. De todas las tribulaciones de este mundo. They have simply taken a rest from the world. Ellos simplemente están descansando del mundo. A rest from the travail of this life, the sorrows of this world. Están descansando de las tribulaciones de esta tierra. That's what is reflecting there. They fear death no more. Entonces ellos ya no le temen a la muerte. For the righteousness they behold. Por la justicia que ellos miran. In other words, they are asleep. They are merely asleep in Christ Jesus. En otras palabras, ellos simplemente están durmiendo en Cristo Jesús. And he's saying that in beholding righteousness, entonces está diciendo que cuando uno camina en justicia, in embracing the holiness requirements of this hour, y los requisitos santos de esta hora, then if one dies even before the Messiah comes, si esa persona muere antes de que venga el Señor, he says, they are still in Christ Jesus, in union with Christ Jesus. They are asleep in his arm. Ellos todavía están en unión con Cristo Jesús. Ellos han muerto en sus brazos. Hey. They are under his special protection. Están bajo su protección especial. His special tender care. Están bajo su cuidado especial. Even when they are dead. Why? Because hasta cuando ellos estén muertos. ¿Y por qué? When the day that I'm announcing comes, they will be resurrected first. Porque en ese día ellos son
los primeros que van a resucitar. given glorious bodies, glorious garments, and they rise up to meet the Lord in the air. Se les da cuerpos gloriosos, vestimentas gloriosas, y ellos son levantados a encontrarse con el Señor en el aire. What the Lord showed me January this year, Eso fue lo que el Señor me enseñó en enero de este año, to meet the Lord up above the earth here para encontrarse con el Señor en el aire, and meet him in his glory before the living are translated to meet the Lord too. para encontrarse con Él en su gloria antes de los que están vivos suban y se encuentren también con Él. How beautiful. ¡Qué hermoso! They are simply asleep Simplemente están dormidos in his arms in Christ Jesus, en sus brazos en Cristo Jesús, in his special tender care, en su especial cuidado tierno, protection. en su protección. He says their souls are essentially in Christ Jesus. Dice que sus almas esencialmente están en Cristo Jesús. Meaning they are in his presence. Quiere decir que ellos están en su presencia. Their souls are anchored to Christ even when they die. Sus almas están en Cristo después de que ellos mueran. How powerful. ¡Qué poderoso! And in so doing, because their souls, even as they die in holiness Porque sus almas, cuando ellos mueren en santidad, and righteousness, en justicia, away from the apostasy you see in the church in the United States of America, que no se involucran con esa apostasía que ustedes miran en la iglesia en los Estados Unidos, the church, the fallen church in Kenya, Nigeria, wherever the world, Europe, esa iglesia que tú ves caída en Kenia, en Nigeria, en Europa, en todos lados, away from that apostasy. lejos de esa apostasía. If you walk in holiness, he says, even if you died now before the Messiah comes, Está diciendo que si tú caminas en santidad antes de que venga el Mesías, before the rapture of the church, antes del rapto de la iglesia, he says, then your soul is not lost entonces dice que tu alma no se va a perder, because you are asleep in the arms of Christ. porque tú estás durmiendo en los brazos de Cristo. Your soul is anchored unto Christ Jesus. Tu alma está anclada en Cristo Jesús. You're under his power, so your soul is not lost. Tú estás bajo su poder, entonces tu alma no se ha perdido. Neither are you losers. Have you lost anything? Tampoco has perdido nada. In other words, he says you become the greatest gainers from death. En otras palabras, que se han convertido los mayores ganadores a la muerte, Because now you will have been taken away from the wrangles of this life. porque se te quitó de las tribulaciones de esta vida. You are simply under the tender loving care of Christ the Messiah. Estás bajo el cuidado especial y tierno del Cristo, el Mesías. Dead in Christ Jesus, holy, repentant, and righteous. Los que han muerto en Cristo Jesús, que eran santos, que se habían arrepentido, que eran justos. So he's saying, therefore now there is no fear of death. Entonces está diciendo que por eso ya no tienen temor de la muerte. Why? ¿Y por qué? Because dying to you who are righteous is now a gain. Porque la muerte para los justos ahora es ganancia. That is why the Lord is shaking the United States of America. Por eso es que el Señor ahora está sacudiendo a los Estados Unidos de América. He's saying there's a greater gain here. Está diciendo que hay mejor ganancia aquí. That worldliness will perish you to eternal hell. Ese estilo de vida mundano te va a llevar al infierno. Hearken unto my messenger now. I have sent you a messenger. Yo les he enviado un mensajero. Escuchen ese mensajero. Look, he foresees those things happening to you. Él les dice esas cosas antes de que ocurran. And there is a message he has to dispense to you. Y Él tiene un mensaje que les tiene que dar. He has to trumpet a message to you. Say,
saying, please stop for a moment. Listen to the voice crying out in the wilderness of Africa. Paren por un momento y escuchen esa voz que está clamando en el desierto de África, In the village huts of Africa. en los pueblitos de África, In the rurals of Africa. en los campos de África. The voice crying out and calling you unto repentance, Esa voz que los está llamando al arrepentimiento, to prepare the way, the holy way for the glorious coming of the Messiah. para que preparen ese camino santo para la venida del Mesías. And he says, it is worthy. Because for you now, whether you die now before the coming of the Messiah, death now is a greater gain. Y está diciendo que si usted muere antes de que venga el Mesías, eso es ganancia. You become gain. You gain from death. Le ganó a la muerte. You earn. Why? Because he simply removed you from the borders and the cares and the wrangles of this world, Porque Él te liberó de todas estas cargas de este mundo. and you are in his loving care. Y tú estás en ese cuidado especial y tierno. Christ Jesus, the Messiah. En Cristo Jesús el Mesías. The dead in Christ Jesus. You have died in Christ Jesus. Los muertos en Cristo Jesús. Tú has muerto en Cristo Jesús. Why? Because he says, because on that day you shall be raised up from the dead. Porque en ese día Él te va a resucitar de los muertos And your souls awakened from sleep. y sus almas se despiertan del sueño. He says in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17, Y dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, that on that day when God comes down, que en ese día cuando Dios baja, when the Lord himself comes down to take the church, cuando el Señor mismo baja a tomar a la iglesia, he will bring with him the doctrine of resurrection and eternal life to you and your soul. Hey, va a venir con el poder de la resurrección y de vida eterna para alcanzar tu alma. he says it is beneficial to listen to this voice and repent at this hour and choose righteousness. Dice que es de mucho beneficio que escuchen esta voz y se arrepientan en esta hora y que caminen en justicia. It is really a gain. You become a gainer. Tiene mucho que ganar. You gain from death out of this. How powerful that this has overruled the fear of death. Qué poderoso que esto nos quita el temor a la muerte. And in the church, in the body of Christ right now, Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo ahora, we are handling the resurrection of a dead, decomposing corpse that is Mama Rosa. ahora estamos viendo un cadáver que estaba muerto en descomposición, llamado Mama Rosa, In Kenya here. aquí en Kenia. How powerful. Qué poderoso. And I saw her already buried when I was in Helsinki, Finland. Y yo ya la había visto muerta a ella cuando yo estaba en Helsinki, Finlandia. We are now preparing for a grand mega celebration and Thanksgiving service Y ahora nos estamos preparando para una gran mega celebración y servicio de agradecimiento to celebrate the resurrection of a dead, decomposing corpse. para celebrar la resurrección de un cuerpo muerto que estaba en descomposición. The greatest sign and wonder in the church. Una gran señal y prodigio en la iglesia. So when God comes down, when the Lord comes down on that day to take the church, Entonces, cuando el Señor baje en ese día para tomar a la iglesia, he brings with himself the powerful doctrine of resurrection and eternal life. Hey. Él viene en el poder de la resurrección y de la vida eterna. And now the body of Christ globally Y ahora el cuerpo de Cristo globalmente is embracing, is handling the resurrection of a dead,
decomposing, smelly corpse. Están viendo la resurrección de un cadáver que estaba muerto, que huelía mal, que se estaba descomponiendo, That was oozing pus and name it and fluids and what and mucus, decomposed, un cadáver descompuesto que se le estaban saliendo los líquidos, resurrected in the body of Christ. In this land, que resucitó en la iglesia, aquí en esta tierra, but this is essentially for the entire body of Christ. pero esencialmente este milagro es para todo el cuerpo de Cristo. Because when Christ was risen and resurrected from the dead, he became the first fruit. Porque cuando Cristo fue resucitado de la muerte, Él se convirtió en los primeros frutos. The first fruit for all those asleep I'm talking about. El primer fruto para todos aquellos que estaban durmiendo. The hope for our salvation. La esperanza para nuestra salvación. The reason I'm saying it is worthy for the United States of America to be shaken by the storm. Entonces por eso los Estados Unidos de América están siendo sacudidos por esta tormenta, By the hurricane. por el huracán. If it will take that for them to listen to this voice, Si eso es lo que va a tomar para que ellos escuchen esta voz que dice of repent and turn away from sin and receive the Holy Spirit and walk in righteousness and embrace holiness, que se arrepientan y rechacen el pecado y reciban al Espíritu Santo y que caminen en justicia y en santidad and prepare the way in your heart for the glorious coming of the Messiah. y preparen el camino en su corazón para la gloriosa venida del Mesías. It is worthy. Vale la pena. He says it is worthy. Él dice que vale la pena. It's a worthy cause. Es una causa que vale la pena. Because he says, even if you died now then, you died now before the Messiah came, Dice que si tú mueres antes de que venga el Mesías, if you heeded this voice, then it's all right. Because he says, when Christ was resurrected, was risen from the dead, he actually became the first fruit. So for those asleep from among the dead, porque cuando Jesucristo murió y resucitó, Él se convirtió en el primer fruto de aquellos que resucitaron de los muertos. 1 Corinthians I'm reading right now. 1 Corinthians chapter 15 verses 18 on. 1 Corinthians, beloved people, Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 18 en adelante. 1 Corinthians, what an awesome time. ¡Qué tiempo más maravilloso! The man of God El hombre de Dios has essentially submitted all the nations of the earth right now esencialmente ha sometido a todas las naciones de la tierra ahora under the authority of the Bible. bajo la autoridad de la Biblia, That is speaks and it is fulfilled. The Lord speaks fulfilled. que el Señor habla y se cumple, Shaking the nations and bringing them to submission. y trayéndolas a la sumisión. It would be disastrous. Sería algo desastroso, It would be tragedious sería algo trágico for the land and the people of the United States of America para el país de los Estados Unidos de América, to have been shaken by Hurricane Harvey que hayan sido sacudidos por el huracán Harvey and to have been shaken by Hurricane Irma, y haber sido sacudidos por el huracán Irma, and the people of the Caribbean and the Americas, name it, y la gente del Caribe y de las Américas, and then at the end of it failed to understand the message. y al final de todo no pudieron entender el mensaje, Why is God shaking us? porque el Señor nos está sacudiendo. That is why I come to you today in the morning and night for USA. Por eso yo estoy hablando aquí en la mañana y es noche para los Estados Unidos. 1 Corinthians chapter 15, verse 18. He says, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 18, and you can read from verse 13 if you so will. y pueden leer desde el versículo 13 si quieren. He says from 13, but if it is preached that
Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Primero de Corintios capítulo 15 versículo 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verse 13. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. The people of USA, the people of the world. Hey. El pueblo de los Estados Unidos, el pueblo del mundo. Verse 15, which was my target on. Hey. Verse 15, which was my target on. Versículo 15. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if, in fact, the dead are not raised. Versículo 15. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Verse 16. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verse 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile, empty faith. You are still in your sins then. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verse 18, which really I wanted to begin with. Versículo 18. Este era el versículo que yo quería empezar con él. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. If only for this life we have hope in Christ. We are to be pitied more than all men. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Verse 20. But Christ has indeed been raised. That's why I said the firstborn from among the asleep. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have been asleep, who have fallen asleep. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. For since death came through a man, and resurrection of the dead comes also through a man. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verse 22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. But each in his own turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. So he's essentially saying it is worthy. Entonces él esencialmente está diciendo que vale la pena, It is worthy to be shaken by the Lord at this hour, que es algo bueno que el Señor lo sacude a uno en esta hora, that you may hearken and heed the call to repentance.
para que usted escuche y obedezca el llamado al arrepentimiento. Why? Because this call to repentance Porque este llamado al arrepentimiento and returning to righteousness y de regresar a la justicia overrules the fears of death. sobrepasa los temores a la muerte. It is beneficial Es de beneficio that God may shake the nation and get the attention que Dios sacuda a las naciones y les llame la atención on repentance and righteousness para el arrepentimiento y la justicia and the return to holiness y para que regresen a la santidad and the living of a holy Christian life. y para vivir una vida cristiana en santidad. Women dressing well, Que las mujeres se vistan modestamente, pastors in the USA preaching the right gospel of the cross and the blood, que los pastores en Estados Unidos prediquen el verdadero evangelio de la cruz y la sangre, the true salvation of the cross, la verdadera salvación de la cruz, shining the gospel of prosperity, rechazando el evangelio de la prosperidad, false prophets repenting and receiving the Lord and becoming obedient, que los falsos profetas se arrepientan y acepten al Señor y caminen en obediencia, God-fearing people, la gente que le teme a Dios, false apostles. los falsos apóstoles, It is worthy then. entonces vale la pena. The book of Colossians chapter 1 verse 18, same thing. He says Christ is the firstborn, he says he is the first fruit from among the dead, the first fruit from those who have slept. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. So when you read 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, it's so powerful. Por eso cuando usted lee el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, es muy poderoso. This is the hope. He says, therefore encourage one another with these holy words. Dice, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. That death has now been defeated. La muerte ahora ha sido derrotada. The church in Kenya is now handling the resurrection of the dead. Hey, La iglesia en Kenia ahora están viendo la resurrección de los muertos. therefore, a testimony, a testament that those who are dead, those who are asleep, are dead in Him, they are not lost. Esto confirma que aquellos que están durmiendo en Él, que han muerto en Él, no se han perdido. Neither are they perished. Ellos no se han perdido. So Christ's death has essentially, and resurrection has materialized in the church. La muerte y la resurrección de Cristo se han materializado ahora en la iglesia. We are dealing with the resurrection of the dead, decomposing dead corpse here. Aquí estamos viendo la resurrección de un cadáver muerto que estaba en descomposición. Therefore, the resurrection of Christ essentially became the confirmation La resurrección de Cristo esencialmente se convirtió en la confirmación to confirm the gospel of Jesus. para confirmar el evangelio de Jesús. That's why in the first Corinthians I read, it says, how can we preach it if there is no hope that Christ already resurrected? Por eso en el libro de Corintios que leímos, dice que cómo ellos pueden predicar si no hay esperanza de que Jesús resucitó. It becomes the confirmation of the hope of the gospel. Se convierte en una confirmación de la esperanza del evangelio. In other words, he's saying that when Christ died and resurrected, En otras palabras, está diciendo que cuando Cristo murió y resucitó, and thereby now coming back, y ahora va a regresar, and now shaking the nation
y ahora está sacudiendo a las naciones to prepare for his return. para prepararlas para su regreso.